Sí, ya va tocando otro episodio del podcast. En este caso, la excusa para no haber aparecido por aquí unas semanas antes no era la falta de cielos despejados, que también, sino que no me venía a la mente ningún tema a tratar, no me decidía. Así que hasta ahora ha tenido que esperar la cosa para que este episodio viese la luz. Inmenso placer estar por aquí de nuevo. Inmenso placer también saber que muchos de vosotros, según me hacéis saber, estáis esperando un episodio nuevo. Gracias por vuestros comentarios y empujones morales. Y gracias por vuestro feedback. Pese al maltrato al que someto a la audiencia por la ausencia de algo que se parezca, aunque sea remotamente, a la regularidad, nadie me afea la conducta, lo que dice mucho de vuestra paciencia. En fin, toca episodio número 50, número redondo. Siguiendo un poco la ya tradición de hacer episodios ligeramente diferentes cuando terminasen en cero, este no relatará ninguna observación en directo. En un principio eso lo hacía de forma caótica, mezclando episodios al tuntún o incluso haciendo episodios mixtos en los que mezclaba una observación con comentarios acerca de, por ejemplo, los prismáticos astronómicos. Mira, ya que me he puesto, pues doy un repaso rápido a cuáles han sido esos episodios en los que hablaba de temas varios, que tengo la lista delante, la tengo en la pantalla. En el episodio 1, llamado Los comienzos, trataba la situación típica de alguien que se quiere introducir en la práctica astronómica y los problemas que puede tener. Todo eso a partir del minuto 32. En el episodio 2, titulado Busca otros asotrastornados, en el minuto 37 y medio empiezo a hablar de la conveniencia de buscar un club o asociación de aficionados para suavizar esa curva de aprendizaje y conjurar en buena medida la tentación de abandonar pues la incipiente afición debido a algún desencanto por la cantidad de información nueva que uno tiene que digerir al adentrarse en esto de la práctica astronómica. Episodio 3, titulado Galaxias y prismáticos a medias. Hablo a partir del minuto 57 y medio de características básicas de los prismáticos, pupila de salida, campo de visión, etc. En el episodio 4, que llamé Galaxias y prismáticos rematando, a partir del minuto 23 completo la info iniciada en el episodio anterior sobre características de los prismáticos astronómicos. Luego ya dejé de mezclar temas en un mismo episodio y ya en lo sucesivo fueron monotemáticos. Hay que ir hasta el episodio 2, aquel llamado Oculares para mi telescopio, para dar un repaso a conceptos a tener en cuenta, con qué conformarnos y con qué no. Es suficiente con los oculares que vienen en dotación con el telescopio y bueno, cosas así. En el episodio 14, con ocasión del tránsito de Mercurio, el episodio Cómo observar el Sol, tránsito de Mercurio, trataba dos temas. El específico sobre el tránsito de Mercurio, qué ver, cuándo verlo y con qué material, cada cuánto ocurre, duración y próximos tránsitos, a partir del minuto 5 y medio. Y bueno, el general sobre observación solar, tipos de filtros, método de proyección, precauciones, cosas a evitar, a partir del minuto 19. El episodio 18 también fue sobre consejos y material, con el título Cómo elegir un telescopio. Di un repaso a conceptos básicos sobre telescopios: diámetro, focal, relación focal, un repaso genérico a las virtudes y defectos de cada diseño óptico para ver qué telescopio encaja mejor en nuestras vidas. Funcionamiento de un reflector y sus diferentes encarnaciones, funcionamiento de un refractor, ventajas y desventajas. Ya fue en el episodio 30 cuando pensé que la cosa sería menos caótica si a esos episodios diferentes les ponía números redondos. Este lo titulé Preguntas y respuestas, ya que en buena medida me hacía eco de preguntas y dudas que hasta el momento me habían llegado sobre diferentes temas. Así tuvimos que, en el minuto 9, la cosa trataba otra vez sobre oculares. En el minuto 21 y medio
qué telescopio comprar. En el minuto 26 y medio, capacidad de un telescopio de 200, localización de objetos en el cielo, manejo de montura ecuatorial manual y limpieza de espejos. Y en el episodio 40, que titulé Preguntas, respuestas y comentarios, volví a hablar del desempeño de un Newton 200 para empezar, capacidades y limitaciones. Eso a partir del minuto 5 y a partir del minuto 13, metodología para encontrar cosas en el cielo. Así que, visto de este modo, aunque la moda de los episodios relativos a aclarar conceptos y hacer un alto en el camino en los números redondos es reciente, realmente ya hemos tratado por aquí una apreciable cantidad de temas, aunque no son temas que estén cerrados y pueden estar sujetos a puntualizaciones e incluso volver a ellos de vez en cuando. En mi opinión son valiosos porque proporcionan una especie de base o base de datos o base conceptual a la que remitir a la gente que se tropiece con problemas o dudas específicas. Repito otra vez que ello no es impedimento para que los conceptos se pregunten de nuevo. No soy el mejor explicando cosas y, aunque lo intento, comprendo que no siempre logre transmitir el mensaje que llevo dentro, que pretendo. En las notas de este programa voy a poner la relación de episodios temáticos que acabo de enumerar. Como comentaba al principio, he estado un tiempo sin saber de qué hablar en este episodio número 50. Ya había hablado de muchas cosas y cuando ya has hablado de temas genéricos solo te quedan los específicos, que pueden no dar de sí tanto como para dedicar un programa completo. Así que poco a poco iba acercándome al 50 sin tener pensado nada. Pero es más una indecisión por exceso de cosas que comentar que por ausencia de ellas. Me consta que en el episodio 40 gustó mucho la parte en la que trataba de encontrar cosas en el cielo, qué metodología seguir. Así que, bueno, no voy a hablar de lo mismo, pero de algo relacionado. Quiero dar unas directrices generales, pocas y obvias, sobre las necesidades específicas para observar cielo profundo. Me voy a quedar bastante en la superficie. He pensado que dar explicaciones pormenorizadas de todo lo que atañe a este tipo de observación puede ser perjudicial para transmitir el mensaje principal. Sé que a muchos les sabrá poco, pero hay más días que longanizas, así que también habrá tiempo en el futuro para entrar más por lo menudo en cosas más específicas. También quiero que quede claro que con este episodio y con otros en los que también trato sobre temas concretos, no trato de sentar cátedra y aseverar esto es así y punto, ni mucho menos. Todo es puntualizable, comentable, ampliable. Pero una vez más digo que prefiero la claridad y la transparencia que un atracón de información que luego necesitemos un Almax informativo. Así que nada, si os parece bien, ¿me acompañáis este rato? Pues allá vamos. Cuando tenemos claro qué método usar para encontrar un objeto en el cielo, cosa que vimos en el episodio 40, a partir del minuto 13 aproximadamente, es necesario formarnos una idea de cómo afrontar la observación del objeto que hemos buscado y hemos logrado encontrar. Dependiendo de la naturaleza de ese objeto, tendremos que afrontar la observación de forma ligeramente diferente, pero me voy a centrar en los objetos de cielo profundo, que bueno, tampoco es un grupo muy específico, ya que cielo profundo es todo aquello que esté más allá de nuestro sistema solar. Si bien es verdad que mentalmente solemos obviar o dejar fuera de este grupo a las estrellas individuales, las estrellas dobles, las múltiples, las variables, etc. Es decir, que cuando leáis por ahí objetos de cielo profundo, es más que probable que se esté refiriendo a objetos de bajo brillo superficial, grisáceos, difusos y en su mayoría débiles, como galaxias y nebulosas de diferentes tipos. Aquí quiero meter entre paréntesis también a los cometas, que aunque pertenecen al sistema solar, su observación la debemos afrontar de forma idéntica o casi que los objetos de cielo profundo.
Bueno, pues para observar estos objetos de forma óptima, nuestra experiencia de observar cosas bien iluminadas, el día a día, no nos sirve del todo. Hay que aprender a usar los ojos de forma ligeramente diferente. Y alguno me puede decir, así que resulta que a mis años este tipo me dice que me va a enseñar a utilizar los ojos como si no estuviese toda la vida usándolos. ¿Cómo voy a mirar un objeto por el telescopio? Pues mirándolo como cualquier otra cosa. Bueno, pues aquí empiezan las diferencias. En nuestro día a día estamos constantemente viendo y observando cosas bien iluminadas, coloridas, bien contrastadas y delimitadas. Pero el tipo de objetos que llamamos de cielo profundo no son así. Hay que reenseñar o reeducar a nuestros ojos, incluso a nuestra mente, para ver objetos débiles en condiciones de oscuridad. Tampoco es que sea imprescindible hacerlo desde el minuto 1, pero pronto se nos hará evidente que hay que afrontar la observación de este tipo de objetos de forma, pues, un poco diferente, como decíamos. Muchos de los que empiezan en esto de la observación se ven sorprendidos, y no gratamente, de lo débiles y poco contrastados que son muchos objetos de cielo profundo. Incluso bajo buenos cielos, algunas personas no son capaces siquiera de atisbar objetos de los que consideramos brillantes, aunque los tengan bien centrados en el ocular. En una galaxia como M82, por ejemplo, he presenciado el caso de que dos observadores, ya con algo de recorrido en esto de la observación del cielo, conversaban acerca de los detalles que cada uno era capaz de ver en ese momento. Las irregularidades en el cuerpo de la galaxia, la corriente de polvo oscuro que la parte en dos, hasta dónde alcanzaban a ver galaxia en los extremos, así como diferentes grumos brillantes cercanos al centro. Pues una tercera persona que estaba compartiendo observación y telescopio, pero que no tenía experiencia, no era consciente siquiera de la presencia de la galaxia. Solo veía algunas estrellas esparcidas por el campo. Llegó a creer por un momento que le estaban tomando el pelo. Y para nada, no le estábamos tomando el pelo. Simplemente no habíamos reparado en que esa persona apenas había visto por un telescopio un par de veces anteriormente. Y muy probablemente fuese la Luna o algún planeta. Cosas brillantes. Pasa muy a menudo. De hecho, es lo más frecuente. Así que, ¿cómo debe ser afrontada la observación de objetos débiles? El principal ingrediente, el que marca la diferencia, la madre del cordero, es la paciencia. El darle tiempo a nuestro ojo para que vaya adaptándose a las sutiles diferencias de luminosidad que recibe desde el ocular. La detección instantánea que usamos en el día a día también en la observación de astros brillantes, esa que nos permite apreciar y reconocer un objeto en fracciones de segundo, no existe de igual modo en objetos de bajo brillo superficial. Nuestro ojo los detecta con mecanismos diferentes y con frecuencia hay que darle algún minuto para que vayan apareciendo los primeros indicios del objeto. Si estás seguro de que lo tienes centrado en el ocular y que éste es capaz de abarcarlo, pues mantente pegado al ocular un rato más. Sí que es verdad, puede ocurrir que el objeto no esté en una buena posición y que pasadas algunas horas esté ya en una posición más ventajosa. Puede incluso ocurrir que las condiciones atmosféricas estén perjudicando la zona en la que está tu objeto y haya que dejarlo para más adelante. Hay que pensar que aunque un cielo nocturno esté aparentemente despejado y cristalino, puede estar sometido al paso de capas de nubes translúcidas que oscurecen ciertas zonas o que hagan de propagadoras de la contaminación lumínica de poblaciones distantes, provocando con esto que el fondo del cielo pues adquiera un brillo que imposibilite que ciertos objetos sobresalgan. Bueno, pues si la zona se ha estropeado, pues vámonos a otra zona del cielo y ya volveremos más tarde. Hay mucho donde elegir. Puede incluso ocurrir que el observador, aunque tenga experiencia, tenga una mala noche y que debido al día que ha llevado, los lugares en los que ha estado, su dieta o su cansancio no sea capaz de sacarle partido a una noche perfecta.
Bueno, pues esas noches bajamos el nivel de exigencia y apuntamos a objetos algo más brillantes de los que teníamos planeado observar. No hay ningún problema en ello tampoco. La oscuridad del lugar de observación es muy importante. Sabemos que es muy difícil encontrar, por no decir que imposible, un lugar de observación a nuestro alcance que cuente con condiciones óptimas. Pero dentro de esos cielos, en mayor o menor medida estropeados por luces parásitas de poblaciones cercanas, pueden haber mejores y peores. Y aunque no os hayáis lanzado todavía a la observación de cielo profundo, pues intuiréis, convendréis conmigo que será más fácil observar cielo profundo en lugares apartados de contaminación lumínica que los próximos a ella. Un lugar será mejor si está a 70 kilómetros de una ciudad que si está a 40. Es obvio. Un ejemplo para ilustrar todo esto que estoy diciendo. Un ejemplo que tengo en un libro que he consultado para apuntarme algunas notas es el siguiente. Prácticamente lo he fusilado. Imagina una escala de grises que va del 0, el negro azabache, hasta el 255, un blanco inmaculado, ¿no? En la vida diurna estamos viendo cosas que abarcan todo ese rango, desde el negro más negro hasta el blanco más blanco y brillante. Pues bien, en la observación de cielo profundo nos vemos en la situación de tratar de sacar detalles de objetos que tienen, por ejemplo, un brillo promedio de 2 o de 3 sobre un fondo del cielo que también tiene un brillo intrínseco de 1 o de 2, o sea, un contraste mínimo. Y claro, si observamos en un lugar polucionado lumínicamente, podemos vernos en la situación de que el brillo del fondo del cielo iguale o incluso supere el brillo propio del objeto que pretendemos observar. Así que esta es la razón por la que los cielos oscuros, esto es, los que tienen el fondo del cielo poco brillante, son imprescindibles para observar ciertas nebulosas o galaxias. Realmente casi todas. Así que este es el motivo por el que ocurre la paradoja de que se detecta muy bien cierto objeto con un telescopio pequeño o incluso unos prismáticos, pero en un cielo de calidad, que con un telescopio potente y más capaz, pero bajo un cielo mediocre, contaminado lumínicamente. Muchas veces incluso puede ser directamente indetectable. Bueno, y con este comentario tampoco os estoy descubriendo la electricidad. Realmente cada uno observamos donde podemos y salimos a los cielos que tenemos relativamente cerca. Podemos hacer alguna hora de viaje a un lugar decente, pero normalmente no tenemos opción de cambiar mucho nuestro entorno cercano. Así que lo que toca es optimizar nuestras observaciones allá donde estemos y con el cielo del que disponemos. Tengo la sensación de que estoy diciendo una perogrullada tras otra, pero incluso las cosas obvias, si no se dicen de cuando en cuando, se tienden a perder de vista. ¿Cuál es el mejor momento para observar un determinado objeto? Bueno, pues es el momento en el que culmina. Esto quiere decir que es el momento en el que alcanza su mayor altura sobre nuestro horizonte. Esto es debido a que cuando un objeto está bajo sobre el horizonte, adquiere poca altura por encima del horizonte, pues para llegar su luz hasta nosotros tiene que atravesar el espesor de nuestra atmósfera en diagonal, con todas sus humedades, diferencias de temperatura, suciedad en suspensión y otros condicionantes. Cuando, por el contrario, ese objeto está en el cenit, que es la posición ideal, su luz tiene que atravesar únicamente el espesor de la atmósfera de forma perpendicular, nada más. Obviamente, la inmensa mayor parte de los objetos del cielo no atraviesan nuestro cenit en ningún momento, pero cuanto más alejado del horizonte esté, más nitidez y más parte de su luz nos llegará sin alterar. Por ello, trataremos de atacar estos objetos cuando culminen, ya sea esperando unas horas o esperando a otra época. Otro problema que tiene la cercanía al horizonte es que la iluminación de las poblaciones mancha precisamente esa zona, por lo que tenemos el problema citado hace un rato sobre la pérdida de oscuridad de fondo. A veces no será posible que el objeto se separe mucho del horizonte. Bueno, pues aún así
optimizaremos su observación sabiendo cuándo culmina y atacándolo cuando merodee por ahí. Si el objeto va a adquirir altura, no lo observemos antes de que sobrepase unos 30 grados de altura. Antes de eso estará muy estropeado. Mejor disfrutar de otros objetos en mejores posiciones. Para la observación de cielo profundo es necesario, o al menos muy recomendable, que nuestra vista esté totalmente adaptada a la oscuridad. La verdad es que aquí me podría detener y estar minutos y minutos tratando de describir la fisiología interna de nuestros ojos, la función de un derivado de la vitamina B que se llama rodopsina, las diferentes células que intervienen en la visión, las longitudes de onda a las que son más sensibles estas células. Pero en principio lo vamos a dejar en una idea general, en la idea general de que la adaptación total a la oscuridad ocurre después de estar como una hora sin fuentes potentes de iluminación molestándonos. En unos 15 o 20 minutos ya podemos detectar muchas cosas de bajo brillo, pero el momento de mejor desempeño, de mayor eficiencia, ocurre rondando casi la hora. Y mucho ojo con el uso puntual de alguna luz para buscar unas llaves, entrar en el coche a buscar algo o consultar el móvil, porque ese proceso de adaptación se cancela y tiene que comenzar desde cero. Así tenemos la situación de que hay objetos que al principio de una sesión de observación son cuasi invisibles y que los apuntamos un par de horas después y nos parecen gloriosos, con nuestros ojos totalmente adaptados a la no presencia de luces parásitas. Algunos de mis compañeros de observación me han dicho alguna vez que han comentado que esos periodos les parecen exagerados, que no es necesario ser tan estricto y que se puede seguir observando galaxias y nebulosas aunque de cuando en cuando pues uno consulte una tableta, un teléfono o enciendas la linterna para buscar alguna cosa. Y bien, no decimos en ningún momento que el respetar esos tiempos de ausencia de luces sea el todo o la nada. Alguna vez observamos alguna nebulosa o galaxia en condiciones hostiles, recibiendo la iluminación directa de una farola cercana. Pero respetarlos nos permite optimizar al máximo el desempeño de nuestros ojos en la detección de las sutilezas de los astros difusos. La cosa consiste en llegar al mejor desempeño, no es que una luz imposibilite observar, sino la historia consiste en maximizar las capacidades de nuestros ojos. Observar acompañado conlleva en buena medida que no sea posible conseguir esos ratos de oscuridad a no ser que nuestros compañeros sean también observadores visuales y sepan de la importancia de respetar esas condiciones. Pero por poco que haya alguna pantalla de algún ordenador cerca, o una tableta o un teléfono o la pantalla de una cámara de fotos, la cosa se hace imposible. Y hoy en día este tipo de cacharros son omnipresentes. Así que mi lectura de la actualidad es que incluso en el ámbito de aficionados veteranos, quienes evitan estas interrupciones luminosas, son una minoría muy reducida. A esto hay que añadir la falta de paciencia al ocular y el ansia por ver muchos objetos en una sola noche. De ahí que apenas se salga del catálogo Messier, salpicado de algún objeto NGC, escandaloso. Todo lo que se salga de ahí sabe a poco, parece pobre. Aunque en esto siguiente deje de lado el tema de los hábitos y parezca un poco materialista, la realidad es que cuando de la detección de objetos débiles se trata, cuanta más capacidad de recolección de fotones tengamos, pues mejor, ¿eh? También es obvio. Esto quiere decir que el diámetro del telescopio manda. Un telescopio más grande recolecta más luz que uno más pequeño. A la otra perogrullada más para la lista. Esto tampoco quiere decir que tengas que ir a la tienda y te compres el telescopio más gordo que tengan. Existen otros condicionantes, otras limitaciones a tener en cuenta. La principal es que un telescopio excesivamente aparatoso probablemente haga que muchas veces la pereza gane la batalla y prefiramos no salir porque la perspectiva de tener que mover muchos kilos o grandes volúmenes de material nos echa mucho para atrás.
Así que a veces es mejor algo pequeño que usemos más que algo grande que salga ocasionalmente. Lo que quiero decir con esto de que cuanto más grande mejor es que si tienes más de un telescopio, uses el más capaz para la observación de cielo profundo, el más grande, el de más capacidad de recolección de luz. Mucha gente ha hecho listas enteras de objetos como el Messier o el Herschel 400 con telescopios pequeños o con prismáticos, pero que sea posible no quiere decir que sea recomendable. Visión lateral o periférica. La propia fisiología interna de nuestro ojo es la razón por la que vemos las cosas de diferente modo dependiendo de dónde apuntamos. El centro de nuestro ojo es muy bueno para ver detalle en condiciones de buena iluminación, pero bastante deficiente a la hora de detectar cosas débilmente luminosas. Ese centro está muy poblado por conos, que de los dos tipos de células sensibles a la luz son las que funcionan con mucha luz y proporcionan imágenes de gran nitidez y colorido. Pero conforme nos vamos yendo a la periferia, la densidad de estos conos va bajando paulatinamente, al tiempo que aumenta la presencia de los bastones, que son el otro tipo de células especializadas en trabajar en condiciones de baja luminosidad. Esto hace que para detectar, por ejemplo, una galaxia que tengamos en el ocular, pues lo apropiado no sea mirarla directamente, sino ir rondando por la periferia para que así la luz del objeto incida en la zona del ojo más poblada por bastones. Digo esto de ir rondando porque tampoco esa periferia está poblada de forma homogénea. Hay zonas más sensibles que otras, pero somos cada uno de nosotros quienes las tenemos que encontrar. No vale con que lo diga yo, por ejemplo. Hay que experimentar con diferentes zonas. De todos modos, la más eficiente, no por mucho, pero sí la más eficiente, se encuentra entre el punto donde estamos fijando la vista y a donde tenemos la nariz. Si observamos con el ojo derecho, esta zona se encontrará a la izquierda de donde estamos observando, y si es con el ojo izquierdo, pues esta zona se encuentra a la derecha. Insisto de todos modos en que hay que pulular por todo el campo del ocular e ir experimentando, pero incluso con objetos potentes, como una galaxia visible en el ocular desde el primer instante, vale la pena observar con visión periférica, pues las zonas alejadas del núcleo galáctico, menos brillantes que este, esconderán sus intimidades si no aplicamos la visión periférica, si nos dirigimos a ellas de forma directa. Hay una capacidad del ojo que consideramos exclusiva de las cámaras fotográficas, pero no es así, y es que es capaz de acumular fotones. Sabemos que una cámara de fotografiar es capaz de capturar objetos débiles a base de aumentar el tiempo de exposición todo lo que haga falta. Bien, pues en menor medida, eso sí, el ojo también hace eso. Así tenemos que ponemos el ojo en el ocular y el objeto que hay ahí centrado es invisible en los primeros instantes, pero después de varios segundos aparece fantasmagóricamente. De modo que beneficiémonos de esta capacidad y tengamos paciencia al ocular. Una cosa que también podemos hacer para acercarnos al límite de nuestras posibilidades para mejorar la sensación de contraste es mantener los dos ojos abiertos. Instintivamente tendemos a cerrar el ojo que no está al ocular. Y es normal, porque por mínima que sea la iluminación ambiental, esta nos distraerá o molestará. Para solucionar esto podemos usar una mano para tapar el ojo, usar un parche o cualquier otro material que bloquee la luz exterior, pero que nos permita tener el párpado levantado, ya que de este modo también se aumenta la capacidad de detección de objetos y detalles débiles. A veces puede servir una toalla por encima de la cabeza, como hacían los antiguos fotógrafos. Yo hago mucho eso, aunque hay que tener en cuenta que cuando el ambiente es frío es fácil que nuestro aliento empañe el ocular. Más cosas. Nuestros antepasados, tanto desde el punto de vista de cazador como desde el punto de vista de presa, desarrollaron gran sensibilidad para detectar el movimiento. Así podemos aprovechar esta característica para
sacar de su escondrijo algún objeto de muy baja luminosidad superficial. ¿Cómo? Pues haciendo tambalear ligeramente el telescopio mediante golpecitos. Así, un objeto que está justo por debajo del umbral de detección puede salir a la luz si provocamos que se mueva ante nuestros ojos, simplemente provocando movimientos en la imagen. Ahí despertaremos nuestro depredador nocturno, nuestra capacidad para ver cosas en movimiento, y esa nebulosa escurridiza puede salir a la luz. Otra cosita que nos hace darnos cuenta de la presencia de objetos o detalles en los mismos cerca del límite de detección es no ser rácano con los aumentos. Por algún motivo que yo opino que procede de la época en que la calidad de los elementos ópticos de los telescopios dejaba bastante que desear, los pulidos sobre todo, arrastramos la creencia de que hay que usar pocos aumentos cuando observamos cielo profundo. Una cuarta parte o un tercio del diámetro de nuestro telescopio en aumentos. El hecho es que no. A no ser que necesitemos usar bajos aumentos para abarcar un objeto que nos quepa en el campo que cubre el ocular, lo deseable es pedirle más al telescopio. El concepto de pupila de salida, que me parece que hemos tratado alguna vez cuando hemos hablado de los fundamentos de los prismáticos, y también cuando traté el tema de los oculares, bueno, pues el concepto de pupila de salida es importante. Es el diámetro del haz de luz, podemos llamar también el cilindro de luz, que sale del ocular para ser recibido por nuestro ojo. Bueno, pues hay una relación directa entre la pupila de salida y el aumento que nos proporciona un ocular. Una de las formas de calcular el diámetro de ese haz es dividir el diámetro de nuestro telescopio por los aumentos que nos esté dando determinado ocular. Si tenemos un refractor de 90, por ejemplo, y el ocular que tenemos puesto nos da 30 aumentos, pues la pupila de salida es de 3 milímetros. Así de fácil. Bien, pues para optimizar la detección de objetos o detalles débiles, debemos acercarnos a 1 milímetro de pupila de salida. Es en esa zona, no hace falta llegar a la décima justa, donde el ojo es más eficiente. Esto se puede calcular de una forma más simple y sin divisiones. Si estamos usando unos aumentos iguales o muy parecidos al diámetro de nuestro espejo primario o lente objetivo, pues ya está, ya tenemos una pupila de salida de 1. Como he dicho, no hay que obsesionarse con acercarse lo máximo posible a ese milímetro justo. Pueden ser perfectamente 1,5 o 2. Muchas veces el encuadre es también muy importante y la mejor imagen es un compromiso entre la eficiencia en la detección de luz y poder abarcar un objeto y no meternos hasta la cocina. Pero el mensaje es que no se nos vaya la cosa a valores de 3 milímetros o más. Si tenemos claro que la observación de cielo profundo va a ser importante para nosotros, estaría bien hacer los cálculos para disponer de un ocular que nos proporcione en ese telescopio el milímetro de Marras. La galaxia de Andrómeda M31 es un ejemplo paradigmático de esto que decimos. Es tan enorme que si la intentamos abarcar tenemos que bajar muchísimo los aumentos. Ganamos perspectiva, pero perdemos capacidad de ver todos los detalles que esconde. Así que ese es el motivo por el que tenemos varios oculares en el equipo. Usamos uno de poco aumento para dar contexto al objeto y darle una visión desde la distancia, y luego atacamos sin piedad para sacarle todos los detalles que nuestro ojo y equipo sean capaces de detectar, aunque sea recorriendo la galaxia por toda su extensión. Y con esto enlazamos con el siguiente concepto, que es el campo real abarcado por determinado ocular en determinado telescopio. Lo acabamos de mencionar, no solamente debemos buscar la máxima eficiencia en detectar luz, sino que el encuadre también es importante. A veces incluso debemos pasarnos de esa mencionada pupila de 1 milímetro para agrandar un objeto de forma que podamos diferenciarlo de las estrellas. Esto ocurre muy frecuentemente con las nebulosas planetarias, que son en su inmensa mayoría muy puntuales, muy pequeñitas, y que si nos quedamos cortos de aumentos podemos no darnos cuenta de su naturaleza no puntual y no ser conscientes de su presencia pese a tenerla delante de las narices.
La confundimos con una estrella más, no le vemos cuerpo. Así que, dependiendo del diámetro de la nebulosa planetaria, pues ya aplicamos los aumentos que consideremos adecuados y que nuestro telescopio o el cielo de la noche nos permiten. La situación contraria está en los cúmulos abiertos extensos. Aquí viene al pelo aquello de que a veces los árboles no nos dejan ver el bosque. Pues bueno, pues aquí también. La extensión del cúmulo estelar que exceda el área que abarca nuestro ocular del momento y no seamos conscientes de que estamos inmersos en el cúmulo. Así que nos conviene expandir el campo visible, bien con un ocular de menos aumentos o con un ocular de un campo más generoso o con las dos cosas a la vez. Aunque en cielo profundo predominan los objetos difusos, sin bordes definidos y sin detalles finos, un enfoque correcto es vital. Tener el telescopio desenfocado significa que la luz está esparcida y eso siempre juega en contra de la observación. Si tenemos un objeto o un detalle dentro de un objeto que está al límite de la detección, si desenfocamos el telescopio mínimamente lo haremos desaparecer. Vale la pena estar constantemente chequeando que el enfoque es óptimo y está dentro de las posibilidades que los aumentos o el cielo nos permiten, Por supuesto, para enfocar debemos tomar como objetivo una estrella. Si no tenemos ninguna suficientemente potente en el campo donde tenemos el objeto a observar, pues nos salimos hacia afuera hasta que encontremos una, la enfocamos y volvemos al objeto que deseamos exprimir. Filtros nebulares. Habréis leído muchas veces que la gente que sale a observar coloca filtros O3, UHC, H-beta, etc. Y que estos permiten revelar detalles que sin filtros no son apreciables. Pues sí, hay casos en los que una nebulosa que no se aprecia absolutamente nada aparece de forma mágica y contundente después de enroscar un filtro nebular en el ocular. Pero sin ir a esos extremos podemos conseguir en objetos que sí son visibles sin filtro, que con él revelen más detalles. ¿Qué filtros elegir? Bueno, pues no hay una respuesta absoluta, ¿cómo no? El O3 está pensado como un filtro para nebulosas planetarias porque intenta dejar pasar a su través solamente un rango concreto del espectro, en el que suelen emitir este tipo de nebulosas, que es el oxígeno doblemente ionizado. Pero no es infrecuente encontrarnos con nebulosas planetarias que responden mejor a otro tipo diferente de filtro. Por eso sería bueno tener más de un tipo de filtro en nuestro maletín, porque podemos encontrarnos con nebulosas que no responden bien al filtro que tenemos, si solamente tenemos uno. Incluso en una misma nebulosa, un filtro puede resaltar unos detalles y otro filtro otros detalles diferentes, y no saber decidir cuál es el más apropiado. En las nebulosas muy ricas en detalles, como pueden ser M8 o M42, esto es particularmente evidente. Cada nebulosa pues realza más unos detalles u otros. Luego está el tema de que cada fabricante consigue filtrar el espectro deseado con más o menos fortuna. Y por último, que el desempeño de los filtros depende en gran medida del diámetro del telescopio. En este caso yo siempre aconsejo que la gente pregunte a los amigos o compañeros qué filtros tienen ellos y cómo les va, qué opinión tienen, si les va bien. Eso mejor que dejarse llevar por la publicidad, desde luego. Pero cuidadito, hay que tener en cuenta que la experiencia con un telescopio de 100, por ejemplo, no va a ser la misma que con un telescopio de 300, y que un filtro se porte muy bien en un diámetro pero no haga gran cosa en otro. Los filtros hacen mucho bien a las nebulosas y con el tiempo hay que intentar tener alguno en nuestro maletín de accesorios. Los resultados valen la pena. Una cosa que creo que muchos desdeñamos a la hora de observar es hacernos preguntas a nosotros mismos sobre lo que somos capaces de ver en el objeto que tenemos delante. Hay preguntas comunes, pero luego, dependiendo del tipo de objeto, las preguntas pueden variar. Tenía por un rincón del disco duro una lista de cosas desde hace años
que no sé si copié directamente de las revistas que hay en Telescope, si apareció en algún foro o si es un mix entre propuestas de otros y cosecha mía. Probablemente parte sea cosecha mía, ya que no menciono las estrellas dobles, algo que es muy propio de mí. Que me perdonen los observadores de dobles. Os lo voy a leer y bueno, también dejaré la lista en las notas del programa por si queréis copiarla y luego remozarla a vuestro gusto. En cuanto a generalidades, describir el tamaño y la forma del objeto observado en relación al campo de visión y los aumentos que ofrece el ocular utilizado. ¿Puede observarse con visión directa? ¿Se aprecian más detalles con visión lateral? ¿Hay otros objetos de espacio profundo o estrellas brillantes dentro del campo de visión? ¿Qué aumento proporciona la mejor vista del objeto? ¿Has utilizado algún filtro? Vale. Luego nos metemos en los cúmulos abiertos. ¿Cuántas estrellas se pueden ver? ¿Hay alguna particularmente brillante o con un color especial? ¿El cúmulo destaca sobre el fondo de estrellas del campo del ocular? ¿Se aprecia alguna alta concentración de estrellas en algún lugar específico del cúmulo? ¿Se puede resolver completamente o existen estrellas irresolubles que dan una apariencia nebulosa al cúmulo? En cuanto a los cúmulos globulares, ¿cuál es el grado de concentración de estrellas? ¿Alto, medio, bajo? ¿Qué puede resolverse del cúmulo? Nada, zonas exteriores, zonas intermedias, el corazón del cúmulo. En cuanto a galaxias, ¿es difusa o casi estelar? ¿Es uniforme en brillo o tiene un núcleo más brillante? ¿Se puede apreciar algún tipo de detalle o granulado? ¿Se puede distinguir brazos espirales? ¿Aparecen estrellas superpuestas a la galaxia? ¿Algún otro detalle? Vale. Nebulosas de emisión o reflexión. ¿Tiene un brillo uniforme o existen zonas más brillantes que otras? ¿Los bordes están bien definidos? ¿Se aprecian estrellas dentro de la nebulosa? ¿Se aprecia algún color? En cuanto a las nebulosas planetarias, ¿aparece como una estrella o como un disco? ¿Los bordes están bien definidos o son difusos? ¿Se ve gris, verdosa o azulada? ¿Hay alguna zona brillante u oscura? ¿Se puede ver la estrella central? En cuanto a las nebulosas oscuras, y para terminar, ¿es fácil o difícil diferenciar la nebulosa oscura contra el fondo de estrellas? ¿Bordes definidos o sin solución de continuidad? ¿Hay alguna estrella visible dentro de ella? Bueno, pues aquí tenéis la listita, la podéis complementar, podar, añadir cosas y añadir objetos como estrellas dobles. Llegando al final de este paquete de consejos de observación de cielo profundo en que ha consistido este episodio, he mencionado a grandes rasgos las cosas sobre las que hay que trabajar principalmente para que la cantidad abrumadora de maravillas que nos ofrecen galaxias y nebulosas de diferentes tipos no queden fuera de nuestro alcance. Luego todo se puede pormenorizar, puntualizar, adquirir unos hábitos específicos a nuestra situación, a nuestro equipo, a nuestra forma de observar. Aquí es muy válido aquello de que cada maestrillo tiene su librillo, y seguro que muchos de vosotros, que ya hace tiempo que observáis, podéis aportar vuestros hábitos, vuestras técnicas, trucos y gadgets para optimizar la observación. Sentiros libres de comentar a través de los medios que menciono en cada programa lo que queráis, porque eso seguro que ayuda enormemente a otros. Así como a la mayoría de nosotros, en los tiempos en los que estudiábamos el catecismo, nos decían que los 10 mandamientos se podían resumir en 2: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. De todo lo dicho hasta ahora, la idea más importante y por encima de las demás es que le dediquéis un tiempo generoso a cada objeto. Lo demás no son más que detalles añadidos y conclusiones a las que llegaréis por el camino, vosotros solitos.
Eso de dejaros un objeto a mitad de observar porque habéis traído una lista de 30 o 40 objetos y si no agilizáis la cosa no os va a dar tiempo, eso pecado mortal. Al infierno de los astrófilos vais a ir. Aunque seamos capaces de ver un objeto de forma inmediata cuando acerquemos el ojo al ocular, no veremos todo lo que nos puede ofrecer en los 5 primeros segundos. Pero es que en los 5 primeros minutos tampoco. Así que mantente al ocular, explorando tanto el objeto como las zonas de tu ojo que parecen recibir más información. Intenta sacar el mayor detalle moviéndote por el campo que ofrece el ocular. Cuando pase el tiempo y ya no aparezcan sutilezas nuevas con una visión global, pues ponemos más aumentos y exploramos el objeto por partes. Grumos luminosos o corrientes oscuras en el brazo de una galaxia, flecos y franjas vaporosas en una nebulosa o irregularidades en el núcleo de un cúmulo globular. Cuando estamos viendo un objeto entero, nos fijamos más en el todo y los detalles pasan a un segundo plano. Si metemos aumentos y nos fijamos en una fracción de ese objeto, perderemos la visión global y los detalles particulares surgirán con el transcurso de los minutos y la insistencia. Sobre todo, la calma. Esta capacidad de ver detalles finos se adquiere con la práctica y el abandono de la práctica, aunque sea de forma temporal, repercute en lo que aprecias al ocular cuando retomas la actividad. Frecuentemente puede parecer que los que describimos nuestras observaciones, bien sea por escrito o de viva voz como en este programa, nos dejamos llevar por el entusiasmo y exageramos las descripciones de lo observado, que lo descrito no es tan vistoso ni mucho menos. Pero es que eso depende mucho del punto de vista. Si frecuentemente te encuentras buscando objetos cuyo brillo superficial oscila en los límites de la capacidad de tu telescopio y tu ojo, y no pocas veces con resultado negativo, si habitualmente estás explorando cúmulos de galaxias y te empeñas durante media hora larga en detectar las componentes más débiles, intentando detectar el más mínimo atisbo de contraste sospechoso, muchas veces también con resultado negativo, y otras situaciones parecidas en las que a lo máximo que puedes aspirar es a la detección, olvidémonos de ver detalle alguno, entonces no es extraño que cuando un objeto lo vemos con relativa facilidad o incluso en visión directa nos parezca lo más maravilloso del mundo, un espectáculo cósmico sin igual, algo brutal, contundente, cegador, impactante. En fin, que puede ser frustrante para alguien que lleve menos rodaje o use un telescopio menor observar ese mismo objeto y no ver más que algo sutil, modesto, pobre, amorfo y poco definido. Puede ser un chasco. Claro, es la misma imagen, pero detrás hay dos experiencias muy diferentes. Puede ser frustrante oír a otro observador decir que determinado objeto es brillante o contundente cuando tú lo que estás viendo, tú estás peleándote y haciendo todo lo que se te ocurre para poder siquiera ser consciente de una mera presencia fantasmagórica. Así que vuelvo a insistir, continuemos observando, démosle tiempo, démosle vueltas. Si hay que cambiar los aumentos 3 veces, pues se cambian, pero sobre todo, tiempo ininterrumpido al ocular. El paso de los minutos te dará más y más detalle y objetos y detalles más y más finos. Donde en un principio apenas podías describir la forma del objeto, serás capaz de apreciar y ser consciente de media docena de cosas, por lo menos, que comentar sobre ese mismo objeto. No pasará mucho tiempo antes de que seas capaz de maravillarte también por esas nebulosidades que antes considerabas de interés nulo. Sé que me dejo muchas cosas en el tintero, lo hago de forma consciente.
No quiero que los detalles eclipsen el mensaje general. Además, hay temas que, aunque en un principio podríamos considerar que deberían estar en este episodio, como comentar el uso de linternas rojas, profundizar más en la fisiología del ojo, las magnitudes a las que puede aspirar a alcanzar cada telescopio y cosas así, en mi opinión son más genéricas y, una vez más, he pensado que dejar por aquí unas pocas directrices generales pero específicas de la observación del cielo profundo sería más ilustrativo que meterme a saco con todos los detalles que intervienen no solo en la observación a través del telescopio, no solo de objetos difusos, sino en la observación en general. Además, así ya tengo el tema para el episodio 60 y no estoy en un mar de dudas. Bueno, lo dejamos aquí. Como siempre, os invito a que me hagáis saber si habéis detectado que he dicho alguna cosa sin lógica, si he cometido algún error, si hay cosas que no he dejado claras o incluso os he liado más de lo que estabais. Incluso para indicar vuestra experiencia y punto de vista sobre lo comentado hasta ahora, son especialmente indicados los comentarios de iVoox y los comentarios debajo de cada artículo en el blog. Pero también disponéis del correo electrónico lucex@nestorgm.com y la cuenta de Twitter de Luces Extrañas @luces_x. Nos escuchamos pronto y nos vemos por ahí fuera.